¿Qué tal, mis brothers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Estoy con mi amigo Eduardo y Jaime Andrés y hoy día vamos a hacer un cambio de aceite al Legacy que ya le tocaba. Entonces, qué mejor momento que hacerlo que acá y un video para ustedes mostrando cómo se hace. Personalmente no he hecho un cambio antes. Jaime Andrés, tú creo que tienes experiencia con esto. Él es un experto en todo lo que son cambios de aceite. Entonces, si también quieren conseguir un aceite para ustedes, un cambio de aceite, pueden comunicarse con él. Toda la información está en la descripción, como siempre. Comenzaremos haciendo un paso a paso de cómo se hace un cambio de aceite para que ustedes también puedan hacerlo en su casa. Para hacer un cambio de aceite, las siguientes cosas que vas a necesitar son una llave de la medida de Toto para sacar el tapón del aceite, suele ser medida 17, pero tienes que revisarla dependiendo de tu motor. Una gata, una batea para poder poner el aceite que sacas del motor, el aceite que vas a poner, el grado de aceite que necesitas depende de tu motor y la marca ya es una elección propia. Un filtro de aire, un filtro de aceite y la herramienta para extraer el filtro de aceite anterior. El primer paso después de haber levantado el capó es revisar cómo se encuentra el estado del aceite que está en este momento en tu motor. Para eso tienes que encontrar la varilla del aceite. Suele ser amarilla y tiene el símbolo de aceite. Solo lo retiras y lo limpias con papel. Entonces, una vez que tienes la varilla limpia, la vuelves a meter en el lugar, esperas un poco. Todas las varillas tienen un tipo de medición diferente. En este caso hay dos puntitos y el aceite tiene que encontrarse entre esos dos puntos que significan el máximo y el mínimo. Como todo está bien, no hay ningún problema y prosigamos con el proceso. El siguiente paso es ubicar la tapa del aceite. Va a tener el símbolo de aceite y suele decir oil. La retiras y procedemos a levantar el carro. Antes de levantar el carro es importante determinar en qué lado del cárter está tu tapón. Para esa manera poder levantar el carro del lado opuesto y así forzar el aceite a que salga fácilmente por el hueco. Es muy importante encontrar el punto de apoyo en el vehículo para no romper nada y que se levante de manera segura y no vaya a caerse. Una vez posicionada la gata, procedemos a levantarla. Para empezar ponemos la batea que vamos a utilizar, la ponemos en dirección hacia el tapón para que el aceite caiga ahí. Segundo, vamos a proceder a utilizar una llave. En este caso la llave, para este tapón es la llave número 17. Entonces colocamos la llave y procedemos a aflojar lo que es el tapón. Una vez ya aflojado, este debería de salir con la mano. Vamos a tener cuidado de que el tapón caiga en la batea porque el tapón tiene una guacha para que haga la presión hacia el cárter y el aceite no se vacíe. Esperamos a que gotee absolutamente todo el aceite. Como vieron, el tapón lo tenemos en la mano y no dejamos que caiga la batea. El siguiente paso es encontrar dónde está tu filtro de aire. Dependiendo del motor, año, modelo, etc., puede ser ubicado en diferentes partes, pero suele ser una manguera o tubo negro que sale del motor y termina en una caja parecida a la que tengo al frente. Hay diferentes métodos para poder anclar el filtro a la base. En este caso tengo clips, pero estos que son tornillos y diferentes, tienen que revisar. Pero fácilmente sacas todos los clips que sujetan a tu toma de aire y con cuidado lo sacas y lo pones a un costado. Como pueden ver, mi filtro ya tiene bastante tiempo, ya toca su cambio, ha estado chancado. Esto ocurre cuando entra bastantes cantidades de aire al motor y llega a doblarlo. Y ese es el filtro nuevo que vamos a usar, tiene un color mucho más bonito, está todo en orden. Es tan simple como reemplazarlo en el lugar donde estaba, revisar que todo está haciendo buen contacto y engancha los clips, que por lo general suelen ser 4. Y así de simple terminamos con el filtro de aire. Entonces el filtro de aceite tiene lo que es esta forma. Hay que saber el código de nuestro filtro de aceite para poderlo comprar. Si es que está muy apretado con este tipo de herramienta, vamos a poder desajustarlo para poder sacarlo con él. En el carro de Joaquín vamos a encontrar que el filtro de aceite se encuentra debajo del motor al costado del cárter, para lo cual vamos a proceder a utilizar la herramienta para poder sacar el filtro. Ya desajustó y se supone que debería de salir con la mano. Hay que tener cuidado al sacar el filtro de aceite por el motivo de que hay hilos adentro que si se roban podrían meterse en grave problema y hay que intentar que el filtro salga recto porque de caso contrario vas a derramar bastante aceite. Como podemos apreciar, ya se retiró el filtro y como les dije, ha caído aceite. Ahora hay que esperar que termine de chorrear tanto lo que es el aceite del filtro y del cárter. Lo más recomendable es usar una batea un poco más grande para que así puedan cubrir absolutamente todo esto. Bueno, este es el tapón del cárter. Salió lleno de aceite, salió cochino, salió con un poquito de tierra en el hilo. Lo que se hace es simplemente se limpia y lo ideal siempre es cambiar la arandela en cada servicio. Como siguiente paso, ya una vez que hayamos sacado el filtro viejo, vamos a desempaquetar el filtro nuevo. Siempre hay que procurar que nuestros filtros, los filtros que compremos, siempre vengan sellados para mantener la originalidad y bueno, que estos sean de muy buena calidad. En absolutamente todos los filtros vamos a encontrar este gebe, para lo cual con un poco del aceite que hemos sacado, tenemos que bordear absolutamente todo este gebe. Para que de esta manera el gebe esté lubricado y al momento de ponerlo no nos ocasione derrames de aceite o bueno, se malogre este gebe. Como les comenté,
Estos son los hilos los cuales no se deben de robar. Y además de eso tenemos que verificar que el jeve al cual echamos el aceite en este nuevo filtro, en el antiguo no se ha quedado pegado en esta zona de acá. Consiguiente a eso podemos proceder a poner el filtro nuevo. Tenemos que ver que encaje bien. Una vez insertado tiene que correr suavemente y con la mano le vamos a dar hasta que ajuste. Una vez que ya está ajustado, vamos a volver a utilizar nuestra herramienta. Tenemos que dejarlo lo suficientemente ajustado, ni muy ajustado ni muy suelto. Una vez después de haber puesto el filtro, vamos a proceder a limpiar donde va colocado lo que es el tapón del cárter. Lo procedemos a limpiar para que no quede ninguna impureza. Ya con la tapa del cárter limpia, procedemos a colocarlo. De igual manera como el filtro debe de entrar en la posición correcta. Asegúrense de que esto esté bien para que de esa manera no produzca goteos en su cárter de aceite. Y con nuestra llave número 17, de manera antihoraria, vamos a proceder otra vez a ajustar. Recuerden ajustar lo suficiente, no más de lo debido porque se puede robar los hilos. Y con eso hemos terminado todo por la parte de abajo del carro. Podemos proceder a bajar el carro. En este caso, para el carro de Joaquín, debido a su kilometraje y bueno, el tipo de motor que tiene, le vamos a echar un aceite 1030. Es un aceite multigrado. Bueno, siempre hay que comprobar la originalidad tanto del aceite, porque en este mercado hay bastantes aceites que son Bamba. Y para lo cual, siempre tenemos que ver que el precinto esté sellado. Gracias a Jaime Andrés ya no tenemos el precinto sellado. Perdón. Y que dentro también tenga su otro precinto. Hay marcas que no la tienen, pero en este caso, en esta granera sí la tiene. Yo voy a hacer el intento de poner el aceite, Va a fallar. pero no derramar mucho. Va a fallar. Dependiendo de cada motor determinas cuánto aceite necesita. En mi caso el motor es un 2 litros, por lo que voy a usar casi toda la galonera, pero vamos a ir midiendo en la varilla para saber cuánto falta y llegar al punto preciso. Siguiente paso, prender el carro. Medimos el aceite después de haber prendido el motor y todo está bien, los niveles están en su lugar y así de simple es como hemos terminado el cambio de aceite. Espero que les haya servido mucho este video. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse para ver los videos que subo todas las semanas. Así que nos vemos, gente, cuídense.